El segundo es lineamientos, en la segunda sesión de lineamientos para una propuesta de prevención de siniestro en viviendas antiguas. Están invitados tres ponentes. Quisiera darle unos breves minutos a Rodrigo Romo, que es comandante del Cuerpo de Bomberos del Paraíso, que me cuenta por interno que tiene que estar en otra reunión y con el tiempo transcurrido ya no va a poder ser su exposición, pero manifiesta su voluntad. Rodrigo, disculpa, pero tuvimos que ver este punto con urgencia y no tuvimos tiempo para eso. Sí, sí, no hay problema, Vladimir. Primero que todo, agradecer la invitación. Lamentablemente a las 4:30 tengo que exponer por un tema de incendios forestales en Chile, me están esperando, pero la voluntad de parte nuestra como Cuerpo del Paraíso, obviamente que está con el Consejo Municipal, con todo lo que refiere a los incendios patrimoniales, es un problema que que venimos enfrentando ya hace muchos años. Se han trabajado en algunos proyectos que han quedado un poquito en el tiempo. Incluso hay un documento firmado de hace aproximadamente 5 años atrás, que lo firmamos en el Día del Patrimonio, donde hay un acuerdo entre la Municipalidad del Paraíso y el Cuerpo Bombero del Paraíso en generar toda una instancia de capacitación para resguardar los bienes de intereses culturales de Valparaíso, muebles e inmuebles. Y nosotros estábamos en las partes muebles, sobre todo lo que era museos, lo que eran barrios históricos, en fin. Y creo que es una debilidad que tenemos en general de hacer un levantamiento de preplanificación, si bien es cierto, sobre el resguardo de estos inmuebles de una cuantía o de muchos años de nuestra ciudad, pero uno de los problemas que tenemos, la dificultad es que no hay una preplanificación de los barrios patrimoniales de Valparaíso. Y eso tiene algunas soluciones viables y que no son de un alto costo, donde podríamos trabajar en algunos barrios íconos. Por dar un ejemplo, el sector de Plaza Echaurren, que es uno de los sectores que nos complica siempre mucho por su condición, de ahí casi a los pies del Cerro Toro, por dar un ejemplo, cerca donde está el cuartel de la PDI. Ahí hay un sector muy complicado de trabajo, el sector de Cerro Toro, el sector del 21 de Mayo, donde solamente hay 3 grifos a la redonda entre aduana y el Museo Naval, donde no todos se pueden utilizar. Entonces, creo que tenemos que generar, y lo planteamos como bomberos, no me voy a ir a un tema tan técnico desde el punto de vista constructivo, sí, desde el punto de vista de la prevención. Es muy importante que generemos realmente una campaña de prevención en nuestra ciudad. Gran parte de los incendios los tenemos por riesgo eléctrico, por problemas eléctricos, donde hay una sobrecarga en los domicilios, porque son instalaciones muy antiguas, no regularizadas, sobre todo en el casco histórico. Y la otra parte, obviamente, en hacer una preplanificación en algunos barrios importantes, quizás como Cerro Barón o algunos que les mencioné recién, incluso donde ocurrió el incendio de hace un par de semanas, donde todavía hay un vecino nuestro que está con una presunta desgracia. Son barrios que tenemos que hacer un levantamiento especial, porque no solamente el momento de la intervención de bomberos en una emergencia, sino que todo el entorno que rodea esa emergencia. ¿Ya? Hablamos de estacionamientos de vehículos, hablemos de sistemas de abastecimientos de agua, que las vías que importantes en nuestra ciudad se colapsan rápidamente. Entonces, cuando tenemos un incendio a pies de cerro por Colón, se nos colapsa al tiro la ciudad. Entonces, son varios factores de los cuales deberíamos hacernos cargo como ente regulador, y que son muy importantes de que también la municipalidad haga este tipo de levantamiento. Hay temas tan simples como que si se nos corta el agua en una parte del paraíso, quedamos automáticamente sin el suministro de agua. Por ende, eso también es un riesgo que tiene nuestro casco histórico y que también hay que abordarlo. Hay una red de grifos antiguas que funcionaba por subterránea en nuestra ciudad, la cual quizá hay que pedir ese levantamiento a ESVAL, por dar un ejemplo, que creo que todavía se podría utilizar y que tiene una condición paralela a la red de grifos que tenemos hoy día. Para explicarlo mejor, todos los grifos amarillos existen en nuestra ciudad, pero debajo de nuestra ciudad, el Paraíso, hay una red antigua que todavía la ocupamos nosotros en algunos incendios, pero que no está regularizada. Por dar un ejemplo, en el incendio de hace poco de cerca del barrio Puerto se utilizó. Hay un par de este tipo de grifo también en la Avenida Francia. Hay otro que está oculto ahí por Urriola, que son unas tapitas chiquititas, uno las levanta y mete una llave especial. Entonces, creo que tenemos una oportunidad de prevención para nuestra ciudad,
pero Bomberos no lo puede hacer solo. Nosotros sí podemos aportar con nuestra imagen, nosotros sí podemos aportar con muchos profesionales, gran parte de nuestros bomberos, tenemos también arquitectos, tenemos constructores, tenemos ingenieros, tenemos de todo lo que a disposición del municipio, pero es importante que si vamos a trabajar en esto que nos invitó Vladimir, y agradezco esa invitación, que sea una mesa, y no quiero que se malentienda, una mesa seria, y que realmente trabajemos, porque nos han invitado a muchas mesas de trabajo, a muchas mesas de planificación en distintos mandatos, no estoy hablando de esta administración, y queda en buenas intenciones, y finalmente eso también desmotiva un poco al trabajo que nosotros estamos realizando. Durante el último año nosotros hemos tenido un avance en toda nuestra gestión y en nuestro desarrollo desde el punto de vista profesional, bajo un sistema de gestión del cuerpo bombero, con procedimientos para todo tipo de emergencia, para todas nuestras respuestas, pero claro, no sacamos nada que Bomberos esté tan preparado cuando el resto de la ciudad así no lo está, como sistema, ¿ya? Entonces, y esto no es solamente para incendios, que eso es lo otro que es importante abordar. La gran cantidad de incidencias que tenemos a nivel ciudad también son por instalaciones irregulares de sistemas de gas, sistemas irregulares de sistema eléctrico. Tenemos que asociarnos a la parte también, si llegáramos a tener un sismo de alta intensidad, que Valparaíso también va a tener un colapso, sobre todo en el barrio patrimonial, que quedó muy dañado después del último terremoto del 2010, 2015. Entonces, tenemos que generar un trabajo, tenemos que generar una planificación, y que nosotros también los invitamos a que ustedes conozcan nuestro trabajo profesional que ha hecho la institución, no nuestra comandancia. Tenemos una planimetría hecha en cuadrantes de todo Valparaíso, de toda la parte centro de Valparaíso, donde en caso de un terremoto nosotros sabemos cuánta población vive en ese sector determinado, cuáles son los puntos de riesgo, dónde tenemos nuestros colegios, la matrícula de esos colegios. O sea, tenemos un trabajo desarrollado. Entonces y yo hago el trabajo al revés. Los invito a hacerse parte de estos trabajos de preplanificación, preplanning que se llaman, pero en base al riesgo, a las posibles emergencias que vamos a tener. Nosotros todos los días nos preparamos por emergencia, nos levantamos pensando que vamos a tener una emergencia, cosa que muchos quizás de los que están en este panel no tienen esa oportunidad porque no se dedican a esto. Nosotros sí nos dedicamos a pensar en la emergencia. Entonces, hay un trabajo desarrollado y nosotros encantados en participar, y ojalá que nos sea una buena intención, y agradezco nuevamente esta invitación, y nosotros poder también generar una mesa de trabajo que tenga esa seriedad. Hay un trabajo que estuvo realizando mucha gente de la municipalidad el año pasado con respecto a la salvaguardia de bienes, de bienes culturales en caso de terremoto y tsunami en Valparaíso, que es un trabajo que está muy bien desarrollado. Incluso se hicieron levantamientos de algunos sectores, en el caso de la iglesia de la Matriz, se hizo un levantamiento del Museo de Historia Natural, hay un levantamiento de la Biblioteca Severín, porque no solamente hay que pensar en el incendio, en el terremoto, sino que cómo rescataríamos todos estos bienes de interés. Entonces, hay un buen trabajo, hay harto para hacer, y nosotros ya tenemos algo avanzado que está a disposición de la municipalidad. Gracias, Rodrigo. Rodrigo Romo es comandante del Cuerpo Bombero del Paraíso. Efectivamente, esta comisión, definamos un poco, yo soy concejal, presido esta comisión, pero la intención de esta es poder convocar a distintos actores que con su experiencia, su disposición y su impronta han aportado de alguna medida a una matriz que hay que construir, que es un plan preventivo de siniestros en Valparaíso, donde el municipio tiene un rol, la sociedad civil tiene otra, las agrupaciones, la institución, la academia, y nuestro propósito central como concejal es poder aportar en poder ligar estas redes que existen, estas iniciativas que existen, en una matriz única, que sobrepase la buena voluntad, como decía bien Rodrigo, que lamentablemente tiene que asistir a una reunión en Santiago. El otro invitado en esta comisión, don Gabriel Roa, vecino de Playa Ancha, de la avenida Gran Bretaña, quienes ellos, como vecinos, están haciendo una iniciativa vigente, actual, de poder catastrar algunas viviendas, y eso nace ante un siniestro, lamentable siniestro que ocurrió en Gran Bretaña hace ya 3, 4 meses atrás. Te invito a exponer, Gabriel, para que nos cuente un poco esa iniciativa, cómo se llegó a
a esta especie de convenio o colaboración con la Universidad de Playa Ancha? Cuéntanos todos los detalles para que tomemos como referencia y que se pueda replicar, que creo que es el mejor objetivo de dicha actividad. Gracias por asistir, Gabriel. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, mucho gusto y gracias, Vladimir, por la invitación. Bueno, represento estoy participando en representación de la Plataforma Patrimonial de Playa Ancha, ¿no? Es una asociación funcional de acá de la zona que es bien representativa y a través de ello estoy representando. Mira, la verdad que estamos medio ya, ¿cómo decirlo? Medio tostados ya, que estamos viendo que, no sé si toda semana, pero semana por medio se nos están quemando nuestras casas en Valparaíso. Y era una pena que siempre estamos llegando ya cuando estaban los hechos consumados. Entonces, el incendio frente a nuestra propiedad, que está ahí en Federico Razzoli con Washington, que fue el hogar de ancianos, marcó un punto de inflexión para nosotros, por lo menos para mí con mi pareja, y nos pusimos, bueno, tuvimos un riesgo bastante inminente que con el viento que hay acá en Playa Ancha, que es muy particular. Un momento las llamas estuvieron llegando hacia el sector nuestro, que se cruzaba la calle, y estuvimos pasando también riesgo de que se nos quemara nuestra casa. Entonces, dijimos que este tema había que darle un corte, había que tratar de ver cómo la inteligencia humana era capaz de poder alguna forma de anticiparse a estos hechos y no estarse lamentando o culpando después después que hayan sucedido estas lamentables situaciones que significan dejar además de perder un patrimonio patrimonial, dejar a muchas personas sin vivienda. Y hay un contacto fluido por el trabajo que tengo por mi otra empresa que trabaja en el tema de certificación de gas. Tengo una buena vinculación con el director regional de SEC, de la Superintendencia de Electricidad y Combustible, Patricio Velázquez, y lo llamé directamente y conversamos con Patricio, que es cierto que la superintendencia es una institución bastante apegada a la normativa, ¿eh? Ese tema yo llevo 20 años trabajando con ellos, pero ahí logramos con Patricio ver si era posible tener un checklist, un tipo de diagnóstico previo, ¿sí? Un diagnóstico que estuviera orientado en la seguridad. Miren qué importante este tema, porque en realidad más que cumplimiento normativo, la idea es que fuera un diagnóstico, un checklist orientado en la seguridad de la instalación. Bueno, tuvimos varias reuniones y de ahí después sumamos a la UPLA, a la Universidad de Playa Ancha, a través de Marco Muñoz, en la posibilidad de que este checklist, que lo desarrolló la superintendencia, bajo su patrimonio de la competencia, hizo un checklist mucho más simple, y después el tema era quién lo aplicaba. Y ahí sumamos a la Universidad de Playa Ancha, y ellos muy amablemente aceptaron la invitación y dispusieron que los chicos del último año de ingeniería eléctrica, no sé qué carrera era, pero creo que era ingeniería civil o ingeniería eléctrica, fueran los que aplicaran este checklist. Entonces se hizo el checklist. La superintendencia capacitó a los estudiantes que van a aplicar este diagnóstico. Esto fue el martes antepasado, y hoy día estamos en la etapa, bueno, y por parte nuestra, buscamos a 10 inmuebles, que la característica era que fueran inmuebles residenciales, no comerciales, y con alguna categoría de protección patrimonial. Entonces yo me preocupé de conseguir los 10 vecinos de Playa Ancha. Ya están definidas las 10, 11 direcciones, y están los chicos ya capacitados con el checklist a aplicar. Tengo entendido que ya estos días, no sé cuándo va a ser, se va a definir la fecha de aplicación de este checklist. Por lo tanto, es un proyecto que está en desarrollo. ¿Cuál sería el resultado esperado para mí, por lo menos? Es que este checklist permita, en primer lugar, hacer conciencia en el residente, en el propietario de esta vivienda, que no es cosa de llegar y poner un alargador más para seguir utilizando la instalación eléctrica que ya tiene una capacidad definida.
hacer conciencia que ya la instalación está sobrepasada o está muy en el límite, y que el dueño, el propietario o el residente tome conciencia y que diga, este tema no puede ser así, este tema es un riesgo eminente, en cualquier momento voy a tener un cortocircuito por una sobrecarga. Entonces, ese era el primer objetivo, o sea, que los propietarios de estas 10 viviendas tomaran conciencia de que ya el tema no es llegar y poner un alargador, sino que la instalación tiene su capacidad. Y segundo, es que espero, y ojalá que ese sea el resultado, como te digo, este es un proyecto en desarrollo, es que dado que la inversión para cambiar una instalación eléctrica no es menor, la idea es que este informe, se le va a entregar un informe a cada propietario, un informe con la condición de cada una de sus instalaciones. Y la idea es que este informe sea etapa, que permita que sean etapas y que parcelen la instalación eléctrica de la vivienda y le permitan poder ver cuál es lo más urgente, cosa que le den un plazo, tanto en tiempo como en plata, que la persona tenga un norte cómo puede ir normalizando de a poco, con lo más riesgoso, a fin de evitar futuros siniestros. No sé cuál es la estadística, creo que son el 95% de los incendios de la ciudad están dados por cortocircuito. Y eso sería el resultado esperado con este informe. Y ahí también tenemos un compromiso, pero no lo queremos dejar expreso con la universidad, de que teniendo estos informes, poder ver la posibilidad de poder postular algún fondo. Pero eso ya sería una cosa más que no está dentro del objetivo que nos propusimos en primer lugar. Y ojalá que esta experiencia piloto pueda ser replicada, ojalá que tengamos ese resultado que estoy comentando, ojalá que se logre ese informe, y que ojalá que cada cerro tenga una experiencia piloto parecida, que nos permita, con todas esas experiencias piloto y con las mejores de cada una de ellas, poder definir una política pública de prevención de siniestros dados en la ciudad. Eso en términos bien sintéticos, el proyecto. Gabriel, no te había expresado mi excusa por no atrasamos un rato en el tema de esta comisión, pero te quiero hacer esta pregunta. Esta ficha de recomendaciones está por un instalador SEC, entiendo. Son estudiantes que han hecho una alianza, poder aportar en el barrio, para que los dueños tomen conciencia de la dificultad en que se encuentran sus sistemas eléctricos. El estudio dice que el 70% de los siniestros de viviendas son originados por el circuito eléctrico, entre 70 y 80%. En Paraíso quizá el monto aumenta más porque la vida útil de un sistema eléctrico son entre 20 y 25 años. Entonces, la primera pregunta es eso, si está respaldado por un SEC. Segunda, tú lo pusiste ahí un poco en el desafío, que es buscar formas de financiamiento de ese tipo de circuitos. Hace por lo menos 3 años atrás, 4 años atrás, costaba, en la mirada técnica, se les llama punto, se les llama punto a cada uno de los enchufes o interruptores de las viviendas, estaban UF en 0,5 UF por punto. O sea, estamos pensando en 2 millones, 2,5 millones en viviendas por menos de 100 metros cuadrados. Hay viviendas antiguas en Valparaíso que están sobrehabitadas, y eso también es otra complejidad. Entonces, el tema de los fondos de financiamiento, y aprovechando que acá en el rol de concejal también pedimos respuesta a los municipios, ¿cuál crees tú que dice ser entre comillas, el aporte municipal? ¿Hacia dónde podría estar enfocado el municipio en ese tipo de gestiones que ustedes están haciendo? De una iniciativa bastante barrial, comunitaria, que hay que elevar con la importancia que esa tiene. Esas 3 preguntas, Gabriel. Yo escuché 2 nomás, no sé, me quedó la tercera media, no fue La muy uno clara la es tercera. instalador SEC. Si es, ¿Sí? no fue con SEC. Segundo, ¿cuál crees tú que dicen ser los fondos de financiamiento para poder intervenir los inmuebles? Y 3, ¿cuál crees que dice ser el aporte municipal en este tipo de gestión?
No, mira, el primer punto es bien relevante, Vladimir, porque en realidad no, lo conversamos con la SEC. En realidad, acá la barrera que hubo es que tenía que haber un instalador eléctrico autorizado. Y eso obviamente encarecía el diagnóstico. Entonces, ahí la superintendencia tuvo una actitud bastante pro la iniciativa y acordamos que este fuera hecho por estudiantes de ingeniería, que no tienen la responsabilidad de un instalador eléctrico. Por eso digo, la superintendencia es una institución bastante rigurosa y apegada a normativa, y al principio el pero era que tenía que haber un instalador eléctrico. Por lo tanto, como no hay un instalador eléctrico, el CHELIC estuvo orientado en una inspección más visual de la instalación, tratando de no intervenir la instalación misma, ni el automático, ni nada de eso. Los chicos con el instrumental especializado van a ir viendo cuál es el amperaje, no sé cómo va a ser el tema en términos concretos, pero la idea es que ellos van a hacer una intervención más visual de la instalación, no afectando el tema que no haya un instalador eléctrico. Claro, la superintendencia después podía estar en problemas, la podíamos meter en problemas que después un residente, que fue un chico, intervino, y ahí la responsabilidad y ahí una institución pública se complica de sobremanera. Entonces, muy entendible la apreciación que tenía la superintendencia. Entonces, por eso es que establecimos que va a ser una intervención más que nada visual, y sin intervenir ni una intervención que tengan, a fin de, bueno, sacar muchas fotos, muchos registros, pero no interviniendo en la instalación. Ese es el punto 1. El punto 2, bueno, yo soy bien crítico de los fondos y a veces de la focalización de los fondos, y hay dos instituciones que creo que de repente veo que tienen financiamientos para otras cosas que no le veo mucha relevancia, pero el MIMBU y la Subsecretaría de Patrimonio, hay un recurso, inclusive el Ministerio de Energía. El Ministerio de Energía, de la cual depende la superintendencia, tiene también elementos re interesantes para poder financiar. Entonces yo creo que acá es un tema de voluntades y de focalizar y de impacto. O sea, y también tengo un poco ahí una opinión con respecto al tema municipal, tema de las fachadas. Yo digo, de repente hay fondos para pintar fachadas, me van a disculpar, así toco algún caño, cuando hay cosas mucho más importantes que el tema eléctrico. O sea, ¿qué pintar fachadas si después esa casa se va a quemar? Entonces yo creo que hay un tema de prioridades, hay un tema de para dónde va la moto. Entonces, ahí creo que por fondo de financiamiento hay varios, ¿no? Independiente de la situación que estemos viendo como país, que estamos con un problema muy complejo económico, hay fondos del mismo de la Subsecretaría de Patrimonio y también del municipio para poder apoyar en ese plan. Y la tercera pregunta está muy ligada con lo anterior, o sea, cómo, en vez de focalizar en el tema de fachada, cómo apoyamos. Entonces ahí quizás sería interesante ver la experiencia de estas 10 casas. Por suerte de las 10 casas, hay 3 casas de las casas emblemáticas de Playa Ancha, por Gran Bretaña. Las 6 casas que están al lado del regimiento, que son para mí, son las casas emblemáticas de Playa Ancha. Hay 2 con seguridad que van a estar dentro del diagnóstico, y capaz que una tercera. Entonces, en realidad es bastante, y las otras 7 casas son inmuebles de más de 100 años, por lo tanto tienen una representatividad de lo que es la realidad de Playa Ancha, ¿no? Y de muchas viviendas antiguas de la ciudad. Por lo tanto, no son chalés, no son cosas, sino que son, creo que van a ser muy representativos del 100% del universo de casas de Playa Ancha. Así que creo que esa experiencia piloto, por eso yo quiero reiterar, es una experiencia piloto, puede ser mejorada, puede ser amononada, para poder después replicarla en otros cerros y que cada cerro tenga su diagnóstico. Entonces yo creo que ese tema, para mí, yo creo que lo fundamental es que este tema fue una iniciativa de la sociedad civil apoyada por la autoridad que es la SEC y por la universidad, la academia. Entonces creo que ahí todos los elementos han sido, yo creo que esa es la gracia de esta experiencia y tengo fe en que el resultado sea positivo y que se pueda replicar. Y el municipio, claro, ¿qué estoy pensando yo cuando tú leías? La idea es que podamos replicar, no sé, está no sé, pensando una cosa bien concreta. Está la cocina, donde en general la familia interactúa mucho en la cocina, entonces quizás parcelar la instalación eléctrica y partir por lo más usado, que el tema de la cocina, de los dormitorios, y llegar después a las cosas más. Entonces, pero la idea es hacer un plan que la gente diga, claro, si tú le decís,
este tema tiene que hacerlo y son 2,5 millones de pesos, vaya a provocar un rechazo y la gente se va a perder el tiempo. Entonces, si tú le dices, mira, estos 2 millones de pesos se lo podemos prorratear en 5 años y que usted vaya focalizando donde está el riesgo, o sea, primero que nada, disculpando la expresión, péguese al cachofazo, no siga arrendando a estudiantes porque el tema ya está, no hay más posibilidades. Entonces, que tome conciencia ese tema. Ah, ya, cortemos la chacota. Entonces, yo creo que ese tema va a ser un gran cambio cultural. Que la gente diga, ya, cortemos el tema, no es llegar y poner una larga. Entonces, eso creo yo que va a ser un tema significativo. Y segundo, darle un plan de que podamos tener en 3, 4 años, o sea, más vale eso que nada, y que podamos tener un norte donde podamos tener instalaciones nuevas, o recuperadas, o enchuladas, que nos permitan poder ir a esta desgracia que vive la ciudad, que se nos está quemando la ciudad completa. Entonces, ese es nuestro objetivo. Y ahí creo que la municipalidad, en la etapa 1, en el diagnóstico, en ver cómo podemos partir yo creo que acá el tema es fundamental, cómo partimos. Yo creo que también el propietario tiene que hacer un esfuerzo. Yo soy muy negativo con respecto a estos bonos y estos regalos, porque en realidad provocan un mal precedente. Yo creo que también tiene que haber, el mismo propietario tiene que ponerse las pilas y poner recursos, pero yo creo que si el municipio le da el espaldarazo al inicio del tema, esta persona se puede comprometer y puede seguir con la etapa siguiente que permitan que su instalación esté bajo norma y disminuyendo de forma significativa la posibilidad de siniestro. Eso sería mi resultado esperado. Eso es lo que yo esperaría. No sé si te Gabriel, yo creo respondí tu consulta. le voy a dejar la palabra a la concejal. Pero antes, yo creo que también, lo que tú expones tiene mucha relación también con lo expuesto la semana pasada por Macarena Carroza, de una plataforma de riesgo que se está haciendo en Barrio Puerto para poder intervenir los circuitos en 200 inmuebles de aquí a 3 años. Entonces yo creo que estas iniciativas que están ocurriendo en la ciudad se pueden entrelazar, contactarse, comunicarse, conocerse muchas veces para poder avanzar en un plan matriz de prevención. Oye, Concejala Gilda. yo te invito cortito, nada que ver, o sea, ligado pero complementario. Fíjate que yo creo que, no sé si está muy socializado el tema, pero ESVAL te permite, no sé si es un tema de Voz Populi, el ESVAL te permite que tú puedas apadrinar un grifo. No sé si han escuchado esa figura. Sí. Y bueno, nosotros apadrinamos el grifo está frente a nosotros. O sea, es decir, hoy día hay mucho problema de que tú no puedes intervenir gigi.llorente@gmail.com. Escucha, porque concejala. los grifos no están habilitados, o sea, no tienen, es decir, están con una cantidad de peros que en realidad han impedido que uno pueda intervenir. Entonces, creo que es re importante que este tema de apadrinamiento, que fue una iniciativa de ESVAL, se pueda socializar fuertemente y que realmente se esté cumpliendo y que cada uno, porque el compromiso nuestro como padrino es que tú chequees que el grifo esté funcionando bien, que no esté estropeado, que no esté, yo creo que es re importante. O sea, yo creo que una medida que habría que felicitar, socializar más, comentar más y ver realmente si el padrino no es solamente teoría, sino que realmente está cumpliendo su pega de que chequee y que sea un verdadero cuidador de ese grifo que está cercano a su casa. Creo que un elemento como comentario al margen, ¿no? Eso. Concejala Llorente. A ver, mira, lo que ha hablado Gabriel, acá hay un espacio en Valparaíso que es una bomba de tiempo y que se han salvado situaciones, mira, yo creo que de suerte y por ejercicio de vecino y que también ahí hay algunos bomberos. Es el Cerro Alegre y el Cerro Concepción. La mayoría de las casas en ese sector son casas patrimoniales que aún muchas mantienen su red eléctrica inicial, de los tiempos de cuando fueron construidas. Donde vivían 10 personas, hoy día viven 30. Hay muchas casas de esas que se han convertido en hostales, en hoteles, en restaurantes, y la verdad que es una bomba de tiempo. Esto una vez lo trabajamos, yo fui presidenta de una de los cerros de la Junta de Vecinos, lo trabajamos, la voluntad de los vecinos de poder
realizar un cambio de su instalación eléctrica está. Pero el alto costo que tiene eso impide realizarlo. Y esa es la problemática más grande, porque la verdad que el diagnóstico está. Ahí hay casas donde se arrendan por pieza, a familias de 3 personas, por lo menos, o sea, vive una... Y bueno, ¿para qué decir todo lo que es poner alargadores y eso? Entonces, yo creo que esa es una bomba de tiempo, como les digo, de que hemos tenido la suerte de poder, porque hemos tenido calentamiento de espacios, incluso con fuego, y que entre los vecinos lo han apagado por un calentamiento eléctrico. Entonces, restaurante que, bueno, ahí hubo un incendio menor, pero también fue por un calentamiento de eléctrico. Entonces, ahora el costo porque una cosa es tener el diagnóstico y saber que estamos en riesgo, que es lo que lo sabemos perfectamente, y lo otro es solucionar el problema. Y por otro lado, el tema de los grifos, yo creo que tiene que haber un poco más de vigilancia en los grifos, hacerse cargo de los grifos, como decía Gabriel, y a lo mejor apadrinar no solamente un grifo nuevo, sino que el grifo que esté cerca, porque los cuidadores de autos usan los grifos para sacar agua, para limpiar los autos. Llegó un minuto en que habían grifos que no se podían, los bomberos no los podían abrir porque se había ya rodado tanto la forma de abrirlo, tenían ellos unas llaves especiales para abrirlo. O sea, los cuidadores podían abrir los grifos y los bomberos no la podían abrir. Tuvimos alto riesgo y bueno, y también tuvimos incendios pues, ahí de casas patrimoniales. Lo mismo que pasa en el Cerro Alegre. Cerro Alegre y Cerro Concepción es una bomba de tiempo en el tema que ha conversado Gabriel, que lo encuentro pero súper bueno y súper buena la idea que por lo menos se haga una revisión de las casas, se haga por lo menos tener un chequeo de las casas que están más en riesgo que otras. Eso. Ahora, ¿cómo financiarlo? Ahí tenemos que ver. La pregunta es mía. Gracias. ¿Ah? Eso pasa hoy, no sé si estás conectado, has tenido... Hola Vladimir. ¿Qué tal, Ezio? Concejales, Disculpa el atraso, pero concejalas. tuvimos una percancía ahí con No, un está bien, no se punto adicional preocupe, en la yo también. tabla. Tú sabes muy bien estas cosas. Sí, no, sí, Quisiera, también nosotros. Él se conoce. Ezio, encargado de emergencia municipal, la idea que puedas exponer desde la gestión municipal lineamientos de un plan preventivo de siniestros en viviendas antiguas de Valparaíso. ¿Cuál es tu precisión, tus Mira, propuestas? Eso. efectivamente nosotros venimos hace tiempo trabajando en elaborar un plan de protección a viviendas patrimoniales. No solamente la ubicada en el sector patrimonial, sino que también otros barrios de interés histórico que tienen una alta tasa de ocurrencia y de extensión de incendios propiamente tal, dados por su antigüedad, la materialidad, el descuido, las instalaciones eléctricas, como mencionaba el vecino de Playa Ancha, en fin, son una sumatoria una sumatoria de factores que hace que precisamente sean muchas veces difíciles de abordar, pero creo que en Valparaíso hemos dado importantes avances en relación a lo mismo. Primera cosa, el excelente diagnóstico presentado hace una semana atrás por el equipo de la Universidad Santa María, que nos permite contar con una herramienta tremendamente valiosa de diagnóstico, de evaluación del riesgo, que vuelvo a insistir, yo lo dije la semana pasada cuando me pude sumar en medio de la remoción de escombros, ¿no es cierto?, del incendio del Cerro Monja. Es una herramienta que creo que nos va a permitir avanzar mucho en una etapa preventiva. Sin embargo, los riesgos que enfrentan las construcciones patrimoniales de Valparaíso en cuanto a emergencias son variados, van mucho más allá del tema eléctrico. El tema eléctrico es una de las consideraciones, quizá en estos momentos, muchas gracias, quizá en estos momentos efectivamente es una de las causas mayores de ocurrencia, efectivamente.
ya sea por la sobresaturación de los sistemas, ya sea por el descuido también. Sin embargo, creo que tenemos que trabajar también en otros aspectos que están relacionados, por ejemplo, con el abandono de las propiedades patrimoniales. Por ejemplo, la gran cantidad de incendios que son originados por ocupas. O sea, si nosotros empezamos a contar los incendios de hace 5 años atrás, varios incendios han sido causados porque, yo no voy a culpar al ocupa propiamente tal, hay una situación social ahí que escapa a mis manos, pero si una casa es ocupada es primero porque esa casa fue abandonada. Ya esa casa fue abandonada. Recordemos el caso del Castillo en calle Julio Verne en el Cerro Barón. Recordemos esta casona que estaba al lado del liceo, de este liceo Playa Ancha, la que se quemó el año pasado en el contexto de pandemia, y otras emergencias más que han sido originadas precisamente porque en su interior hay conductas de vida que no son compatibles con la conservación patrimonial y con la conservación estructural, sea cual sea las características del inmueble propiamente tal. También tenemos que considerar otros aspectos que están relacionados, por ejemplo, con readecuaciones arquitectónicas que tienen la vivienda en su interior, como por ejemplo lo que plantea la concejala Llorente en el Cerro Alegre, en donde, por ejemplo, para la habilitación de restaurantes, de pizzería y de otros negocios del rubro gastronómico han sido eliminadas todas las protecciones pasivas que tenían esos inmuebles en su interior, a fin de ganar espacio y de crear espacios más diáfanos, ¿no es cierto?, propios de un restaurante. Han sido eliminadas las paredes, han sido eliminadas las puertas, que es todo lo que se denomina protección pasiva de un inmueble. Las paredes retienen un incendio, contribuyen mucho a eso, o sea, pero cuando esas paredes son retiradas, si se nos genera un incendio, la posibilidad de descontrol del mismo es mucho más alta. No va a haber nada que contenga lo más peligroso que tiene un incendio en un espacio confinado, que es la expansión del humo, que es mucho más peligrosa y mucho más rápida que el fuego propiamente tal. ¿Ya? El fuego en un espacio confinado se propaga principalmente por convección, y eso es por el desplazamiento libre del humo al interior de una propiedad, no por el desplazamiento de las llamas propiamente tal. ¿Ya? Entonces, hay alguien que está hablando, que se me mete un poco al... si ese diagnóstico presentado por la Universidad de Santa María, que es un buen diagnóstico teórico, necesariamente hay que ponerle el aspecto práctico. El aspecto qué pasa, por ejemplo, si en la propiedad se me origina una situación de incendio, saber bien cuáles son los cortafuegos que rodean esa propiedad, saber bien cuál es la materialidad que tiene esa propiedad y saber bien cuál es la propagación eventual que va a tener un incendio en el caso, ¿no es cierto?, que este sea descontrolado. En definitiva, a ese diagnóstico hay que elaborar, hay que construir junto a él un mapa de riesgo. Y ese mapa de riesgo tiene que contemplar cuáles son las propiedades de altísima prioridad de conservación, cuáles son los accesos, cuáles son los grifos, cuáles son las posibilidades de propagación, cuál es la materialidad, cuáles son algunos factores que no corresponden a la construcción propiamente tal, pero que nos pueden originar una situación de emergencia que se nos descontrole. Por ejemplo, autos abandonados. No solamente autos abandonados que obstruyen el paso de los vehículos de emergencia, sino que también autos abandonados en donde a lo mejor vive gente adentro y por alguna razón pueden quemar el auto. Y eso ha ocurrido muchas veces. Yo recuerdo un incendio en el Cerro Larraín, que precisamente la casa se quemó porque primero se quemó el auto que estaba estacionado, quemaron el auto que estaba estacionado fuera de la casa y por radiación propagó hacia la vivienda y al final terminamos con un incendio vehicular y un incendio estructural. Entonces, son todos esos los aspectos que hay que trabajar. Yo creo que tenemos, como yo decía al principio de esta intervención, tenemos ventajas enormes. Primero, el trabajo realizado por la Universidad de Santa María. Segundo, la voluntad de la actual comandancia del Cuerpo de Bomberos. O sea, yo creo que tenemos una comandancia que se caracteriza por poseer precisamente oficiales que son altamente preocupados por este tema. Y no solamente por la forma de enfrentar una emergencia patrimonial,
sino cómo también prevenir que esta se produzca. Ahora bien, con respecto a algunas situaciones que han planteado anteriormente, primero, yo felicito la iniciativa de los vecinos de Playa Ancha en cuanto a hacer los diagnósticos eléctricos de las propiedades históricas, estando validada por la SEC, ¿no es cierto?, o supervisada por la SEC. Yo creo que avanzamos harto con respecto a la validación final que el documento pueda tener. Y también una cuestión súper importante, empezamos desde la academia a formar profesionales que se preocupen de esta situación también, ¿ya? Que yo creo que es una demanda que tiene la comunidad en general. Con respecto, así que mis felicitaciones, mi apoyo, creo que es una actividad que yo creo que se puede replicar en otros barrios. Segundo, y ahí es una pequeña corrección, las fachadas también son importantes para la mantención patrimonial. Un edificio o una propiedad que es descuidada en su fachada, seguramente también es descuidada en su interior. El descuido en la fachada son buenos indicios para identificar aquellas propiedades que pueden estar en una situación de abandono o en una situación de descuido. Es un buen indicio para ello. Entonces, yo creo que, por ejemplo, tenemos que fortalecer las campañas contra el grafiteo, contra, ¿no es cierto?, el vandalismo que se puede producir en las fachadas propiamente tal, ya que en esta cuestión de la conservación patrimonial opera mucho esa metáfora que hay con respecto al vidrio roto de la empresa. O sea, rompe un vidrio y al rato te van a ver roto todos. Entonces, el cuidado propiamente tal tiene que ser tanto interior como exterior, pero un descuido exterior ya nos está hablando de que al interior también puede haber una situación de descuido que puede ser compleja. Con respecto a los grifos, sí, efectivamente, lo que plantea la concejala Llorente es preocupante en algunos sectores, aun cuando yo en lo personal, y acá no solamente hablo como jefe de emergencia de la Municipalidad de Valparaíso, sino que también como bombero, como voluntario del Cuerpo de Bomberos, ya con 27 años de servicio, de los cuales 4 años estuve a cargo del Departamento de Estudio y Capacitación del Cuerpo. Creo que tenemos una red de grifos confiable en Valparaíso, confiable. Lo que pasa es que cuando tenemos incendios grandes, como el que tuvimos la semana pasada en el Cerro Mariposa, indudablemente el grifo no es suficiente para apagar un incendio de 10 casas. O sea, los grifos están pensados en emergencias iniciales, o sea, en la afectación de una vivienda. Pero ya cuando se le queman 10, o en el peor de los casos, cuando ya tenemos incendios forestales de interfase con afectación estructural, ahí indudablemente no hay red de grifos que nos sirva. La red de grifo es parte del sistema de red de agua potable, es la misma agua que te sale por la cocina o por el baño. Entonces, si yo me pongo a abrir todas las llaves de mi casa, indudablemente el caudal que va a salir por las llaves de mi casa va a disminuir considerablemente. Lo mismo pasa con los grifos, ¿ya? Por eso ha sido importante este cambio que hemos dado en la municipalidad hace algunos años en reforzar el sistema de grifos con la presencia de camiones de aljibe. O sea, prácticamente a todas las emergencias estructurales o forestales a las cuales avanza el Cuerpo de Bomberos, están avanzando los aljibes municipales a prestar el apoyo con agua, cosa de no depender del grifo, porque en Valparaíso ESVAL cumple con la norma. ESVAL cumple con la norma, cumple con la ubicación de los grifos de acuerdo a las normas que está establecido y cumple con que cada grifo tiene que dar el caudal mínimo de 16 litros por segundo. Eso se cumple. Pero si tenemos un incendio como el del Cerro Mariposa, en que tenemos un incendio ascendente de 10 viviendas, ¿cuál de todas más grande que la otra? Porque eran viviendas inmensas cada una de ellas, indudablemente, por muy bueno que esté el grifo no va a dar caudal. Pero sí hay que ver el tema del uso indebido que hacen cuidadores de auto, reforzar la inspectoría, sobre todo en el Cerro Alegre, donde los autos no respetan la ubicación de los grifos y se estacionan de todas formas delante de ellos. Seguir trabajando con bomberos, ¿no es cierto?, en la capacitación
en la capacitación de la administración del grifo. La administración del grifo es una ciencia. Es una ciencia, hay que saber abrirlo, hay que saber cerrarlo. Precisamente el uso inadecuado puede producir que el vástago se llama la llave con la cual se abre, pueda quedar rodado o se puedan generar burbujas en su interior que pueden dañar el grifo propiamente tal. Pero aparte de estas iniciativas, concejales y personas invitadas a esta comisión, también tenemos que trabajar en otros aspectos que están relacionados, por ejemplo, con la necesidad imperiosa y que creo yo que tiene que ser obligatoria de instalación de detectores de humo en cada una de las viviendas de interés histórico de Valparaíso, así como en cada uno de los comercios de Valparaíso, y propender hacia la instalación de detectores de humo en la totalidad de las viviendas de la ciudad. La clave en el control del incendio, la clave está en la detección temprana de la emergencia. Ahí está la clave, ahí vamos a tener entre un amago y un incendio propiamente tal, en la detección temprana. Y esa detección temprana la hacen precisamente los detectores de humo que se instalan en lugares estratégicos de la vivienda y que se accionan ante el cambio evidente de temperatura que me produce no el contacto con el fuego, sino el contacto con el humo propiamente tal. Y el humo en un incendio es como el agua en el suelo, siempre busca dónde escurrir, el lugar más fácil para escurrir. El humo por el techo siempre va a buscar el lugar más fácil para trasladarse. Entonces, indudablemente ese detector va a detectar el humo y va a dar las señales necesarias tanto a los dueños de la vivienda como también a la central de alarmas del Cuerpo de Bomberos. Yo creo que en esos aspectos tenemos que avanzar, así como está este trabajo interesante que se está realizando con los muchachos de Ingeniería Eléctrica de la Católica. También tenemos que trabajar con Chilquinta en la necesaria instalación de... que no tenía el nombre claro, pero de cortafuegos eléctricos, que cuando hay una sobrecarga eléctrica, el sistema se corte, no siga permitiendo el paso de electricidad. Es decir, son varias las iniciativas que nosotros tenemos que trabajar, que tenemos que ir actualizando, que tenemos que ir detectando para ir precisamente identificando y eliminando aquellas amenazas que están sobre los bienes patrimoniales, que no solamente son los incendios, sino que también es el vandalismo, es también, digamos, la posibilidad de derrumbe, el abandono, que vuelvo a insistir, el abandono es la principal causa de emergencias que hay en esta ciudad. Nosotros ya tenemos identificado una cantidad importante de viviendas que están en situación de abandono y que indudablemente van a repercutir en un riesgo asociado. Ver, por ejemplo, las casas que están colgadas a la luz. También es un riesgo porque ahí la energía entra liberada a la vivienda. Es decir, la identificación de los riesgos es variada, es múltiple, es cierto. El riesgo eléctrico es el mayoritario, pero hay otros riesgos que también se nos están instalando. Ustedes no creerían el año pasado, en el contexto, en los peores meses de la pandemia, por ahí por junio, julio del año pasado, hubo un tren de incendio en donde la gran cantidad de ellos fue por violencia intrafamiliar o violencia vecinal. No fueron cortocircuitos, fue violencia intrafamiliar, violencia vecinal, que fueron muchos. Hubo un tren de aproximadamente 10 incendios continuos en donde la violencia estuvo presente prácticamente en todo. Entonces, como Departamento de Emergencia siempre estamos dispuestos a ser nos sentimos exitosos siendo parte de las acciones preventivas, nos sentimos eficientes siendo parte de la respuesta, pero la verdad es que nosotros no queremos seguir siendo, o sea, si hay que hacerlo, lo vamos a hacer, pero no queremos seguir ya más en la respuesta, queremos estar precisamente en el plano de lo que es la prevención, la detección de los riesgos, la mitigación de los mismos, y en ese sentido, vuelvo a insistir, creo que se han presentado iniciativas tremendamente valiosas para ello. Nosotros vamos a seguir trabajando en lo que es la propuesta de protección patrimonial. Creo, como yo decía anteriormente, que al trabajo presentado por la Universidad Santa María, que es muy completo en lo teórico, ahora hay que ponerle la parte pragmática, o sea, la parte
la parte terreno propiamente tal, creo que incluso hay que proponer al interior de la municipalidad trabajar que haya expertos en el tema de incendio, viendo, por ejemplo, la autorización de modificación de las construcciones patrimoniales. Vuelvo a insistir, creo que pueden quedar muy bonitas, pero desde el punto de vista de la seguridad son verdaderas aberraciones. Son aberraciones. O sea, si se eliminan las protecciones pasivas, estamos súper mal. Tenemos que controlar que en todos esos edificios que son restaurantes, hoteles, los extintores estén al día, pero por sobre todas las cosas, que haya personal idóneo capaz de usarlo en su momento, capaz de usarlo en el momento de que se origine una emergencia y el extintor no solamente sea un adorno. Hace un tiempo atrás nosotros estuvimos conversando con Chilquinta de la posibilidad de que en algunos barrios patrimoniales pudiéramos trabajar en la instalación de detectores de humo, o sea, un esfuerzo tripartito de detectores de humo, de diferenciales eléctricos, esa era la palabra que se me estaba olvidando, diferenciales eléctricos y de extintores, ¿ya? Pero precisamente buscando a aquella gente que en aquel momento sea capaz de usar un extintor, y no es fácil, o sea, tenemos que generar la cultura dentro de los habitantes en que tenemos que aprender a convivir con los riesgos que tiene nuestra vivienda, tenemos que aprender a convivir con ese riesgo, porque conociéndolo vamos a evitar que se produzca, ¿ya? Eso era lo que yo quería decir, concejal Valenzuela. Muchas gracias. Muchas gracias por tu presentación, Ezio. Yo sé que dentro del municipio una de las voces que más atenta está a ejercicios preventivos es la tuya y en tu cargo, en tu función, en tu experiencia. Y insisto, esta comisión lo que pretende es unificar miradas y construir efectivamente, pasar del diagnóstico a propuestas en esta matriz. Vamos a ser súper corto porque la concejala Alicia tiene otra comisión. 2 minutos, Alicia, y termino. Está Gabriel haciendo una consulta que sé muy bien que ha hecho medidas bien preventivas en su No, cortito, experiencia. dos cosas. Fíjate que hace 4 o 5 días se quemó la casa de Gris de Ballestero, una gran dirigente acá en la zona, una pena. Sí. Y bueno, yo estoy ligado, tengo una pequeña empresa de certificación de tema de gas. Y fíjate que a pesar de que se le dijo ahí la instalación del Califón, hecho por no fue realizado por un instalador autorizado, cumplió con falencias graves que provocó la inflamación del techo y el incendio. Entonces, ahí es cuando tú me preguntas la importancia del municipio, que siempre están machacando que el maestro Chasquilla al final cuesta más caro. O sea, hay que tratar de incentivar. Gabriel, quédate pegado. Eso creo que el pasador y que ojalá que se pudiera vincular con nosotros para que también pudiera participar en esta experiencia piloto. Sería re importante si nos pudiéramos contactar. Creo que sería re bueno Acepto ver su en tu invitación de manera calidad gustosa. de encargado de emergencia que tú pudiera participar, así lo dejamos invitado. Y Acepto tercero, su invitación. yo soy propietario de una casa que también un inmueble de conservación histórica que no hay. Gabriel. Gabriel. ¿Me escuchan? Ya. ¿Escuchan? Chandra, ¿se escucha? Ya. Algo pasó con el audio que no se escuchó muy bien. Me vamos a hacer el nexo correspondiente. ¿Me escuchan? ¿Aló? Ya, ahí sí. Se cortó. Se cortó. Gabriel. Sí, no, para terminar, para no latear, porque en realidad Sí. el tema
Lo que pasa es que acá hicimos un hidropack, algo te comenté cuando viniste acá Sí. al local. Hicimos un hidropack que significó tenemos 2 tanques de 4.000 litros. Hay que tener respuestas concretas ante un siniestro. Y lo simpático es que compartimos 2 veces litros de agua y están con 3 redes húmedas, o sea, una para el patio, una orientada para la fachada y una para el sector medio. Entonces, ante cualquier posible siniestro que podamos tener capacidad de poder. Ya, algo pasa con la red. ¿Alguna otra consulta o dudas? Ya, debido a que no hay ninguna otra intervención, Gabriel, algo pasó con el audio, vamos a cerrar ya la comisión y vamos a hacer el nexo correspondiente para que te contactes con Ezio como encargado de emergencia Ahí sí. municipal, que creo que va a ser una alianza bastante provechosa para ambos y avanzar en esto. Se agradece mucho tu presencia, igual que Ezio y Rodrigo Romo de Bomberos.